Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les quería compartir un video que NASA publicó hace unos 3 días atrás acerca del ciclo solar y del gran mínimo solar y de mínimos solares. Todos estos temas que hemos tocado en nuestro canal, y pues quería hacerlo de una manera de reacción. Voy a poner algunas partes, lo hago pausa y comentaré lo que pienso, porque sabemos que NASA nos va a pintar, como ven ahí en pantalla, el paradigma del sistema solar, que vivimos en un espacio que está a millones de kilómetros, el Sol en este caso de nosotros, cuando todos podemos ver que es un objeto o es algo allá en el cielo que pareciera que está muy cercano a nosotros, quizá inalcanzable, pero energéticamente está muy cerca, para que con una cámara P900 como la que usamos nosotros podamos capturar esas manchas solares de las que hablan. Pero quería compartirles este video porque hay cosas buenas para sacar y obviamente otras cosas malas para desechar. Entonces por eso quería hacerlo de manera de reacción. Voy a poner pausa, creo que lo dividen como en 4 partes y en cada parte tocan algunos temas interesantes, y pues quería también hacerlo así para que entonces podamos reflexionar en lo que se dijo y después seguir en la conversación. Entonces aquí voy a empezar con el video y estaremos comentando. Hay un ritmo que emana desde el Sol y llega hasta la orilla del sistema solar. Aproximadamente cada 11 años, nuestra estrella se acelera hasta alcanzar un estado turbulento que expulsa erupciones violentas. Después de su actividad máxima, se calma una fase más quieta, antes de empezar de nuevo. A esto se le conoce como el ciclo solar. Estas fluctuaciones de actividad solar afectan al sistema solar entero, incluyendo a vehículos espaciales y astronautas, que si no estuvieran suficientemente protegidos, podrían ser afectados por la radiación de partículas. El entendimiento del ciclo solar es uno de los problemas más antiguos en física solar, y ahora predecirlo es más importante que nunca a medida que nos aventuramos a la Luna, Marte y más allá. Así que estas son las maneras que hemos aprendido para monitorearlo. Varias cosas me llaman la atención de esta introducción. Así ustedes probablemente lo notaron. Dice, esto afecta al sistema solar entero. Es un poco risible verlo de esa manera. Creo que lo que quieren decir es que todo el firmamento que vemos a simple vista es afectado por la energía del Sol. Así lo interpretaría yo, que es el mismo firmamento, es la misma esfera celeste que vemos todas las noches pasar, también con sus constelaciones y estrellas. Entonces, de alguna manera, toda esa esfera celeste podrá ser afectada por el mismo Sol, que vendría a ser como la estrella o el planeta más grande de todo el firmamento, ¿verdad? Después nos confirmaron lo de los inicios y lo de los picos solares, de lo que hemos hablado en el canal y que van a adentrarse un poco más adelante. Después, una frase que me dejó pensando, porque me da la idea de que ni ellos saben tampoco cosas. Por ejemplo, dijeron, el entendimiento del ciclo solar es uno de los problemas más antiguos en física solar, y probablemente lo sigue siendo. Después de eso también dijeron, y ahora predecirlo es más importante que nunca a medida que nos aventuremos a la Luna, Marte y más allá. O sea, claro, ni ellos saben cómo predecir cosas en este momento porque están analizándolo demasiado. Obviamente nos dicen que son para los viajes a la Luna y a Marte y en eso. Yo siento que va más allá, eso nos lo ponen como una cortina de humo, pero ellos lo están analizando para su propia agenda también, porque creo que si logran encontrar más patrones, más agenda y más libretos, nos van a dar a nuestra sociedad. Continuamos con el video y después comentaremos. So welcome to the dome. Today we're gonna observe the sun and see if it has some sunspots. Cada mañana cuando el cielo está claro, Olivier mira a través de su telescopio en busca de manchas solares. Estas manchas oscuras en el Sol son la fuente principal de erupciones solares. Estas aparecen y desaparecen de la superficie del Sol. So we're not looking at the sun, in fact we're looking at the shadow of the instrument. Then we put the paper always at the same place, and then we can start drawing. Olivier y su equipo de observadores del Sol registran los patrones de manchas solares con lápiz. El primer registro conocido de manchas solares se remonta hasta 1000 años atrás, en China. Tras la invención del telescopio en el siglo XVII, se han hecho observaciones de manera rutinaria. Hoy en día, los dibujantes de manchas solares siguen usando la misma técnica. Aunque en décadas recientes hemos creado satélites que pueden ver al Sol con mucho más detalle, el dibujar a mano mantiene la consistencia del registro de varios siglos. El registro de las manchas solares se remonta más atrás que cualquier otro instrumento.
lo que permite a los científicos analizar el comportamiento del Sol durante muchos ciclos solares. El número de manchas solares se recopilan de observatorios alrededor del mundo y después se hace el promedio. Durante cada ciclo de 11 años, el número de manchas solares se incrementa de 0 a su punto máximo y después bajan de vuelta a 0. Los científicos usan estos números para determinar cuándo un ciclo solar inicia y qué tan activo es el ciclo. El máximo solar, el periodo con más actividad, puede variar bastante de ciclo a ciclo. Cuantas más manchas solares hay, mayor es la frecuencia de tormentas solares de todo tipo. Algunas que crean aurora y otras que podrían afectar las redes eléctricas en la Tierra. Pero el número de manchas solares no es el único indicador que observamos. Estos números a menudo son combinados con otras señales. Bueno, después de esta primera parte, hay varias cosas que me llamaron la atención. La primera es que cuentan las manchas solares en papel. O sea, llevan su registro en papel, pero no con algo más digital o electrónico, o un supuesto satélite, como siempre nos dicen, ¿verdad? ¿Será que el papel es más exacto que una imagen en CGI, verdad? Eso es bueno de tomarlo en cuenta porque este observatorio en Bélgica es el mismo que hemos usado para los gráficos que les hemos mostrado en nuestros videos. Después mencionaron algo muy interesante, que China hace 1000 años hacía observaciones al Sol y de sus manchas, pero hasta el siglo XVII, al parecer, cuando se inventa el telescopio, se empieza a llevar ya registros, pero entonces, o sea, si China lo hacía antes, ¿por qué se dan crédito hasta el siglo XVII? Aquí vemos cómo quizá otras civilizaciones ya lo hacían, simplemente aquí, después de la revolución supuestamente copérnica, pues toman crédito de algo que ya se estaba haciendo desde antes. Y después me gustó algo positivo, creo que los gráficos en animación que nos enseñan son muy buenos para entender lo que hemos intentado también explicar con los gráficos de subidas y bajadas en esos ciclos de 11 años del Sol. Y también dijeron que en picos solares es cuando quizás se den tormentas solares que afectan telecomunicaciones, ¿verdad? Un tema muy interesante que también hemos hablado con el evento Carrington y también con otra tormenta solar que se dio después de un pico solar. De hecho, después del pico solar en 1918, que es donde supuestamente pasó la pandemia de la fiebre española, y 3 años después se dio una tormenta solar que cortó las comunicaciones y la electricidad y hubo varias quemas. Aquí continuamos con el video y comentaremos después. Cada ciclo, las manchas solares aparecen en el Sol en las latitudes medias desde unas cuantas horas hasta varios días. Durante el mínimo solar, a menudo hay días sin ninguna mancha solar. A medida que el Sol se vuelve más activo, las manchas solares se forman más cerca al ecuador y pueden permanecer desde semanas hasta varios meses. Estos patrones de manchas solares nos dejan pistas de lo que impulsa el ciclo solar, el retorcimiento del campo magnético del Sol. Tal como la Tierra, el Sol tiene un campo magnético con un polo norte y un polo sur, pero a diferencia de la Tierra, el campo magnético del Sol se vuelve extremadamente complejo. Esto es porque el Sol está hecho de plasma, un gas cargado que produce corrientes eléctricas. A medida que el Sol rota, el plasma se mueve más rápido en el ecuador que cerca de los polos, causando que los campos magnéticos se estiren, se alarguen y se retuerzan. Después, las torceduras en el campo magnético estallan a través de la superficie, en forma de manchas solares mayores que el planeta Tierra. A medida que avanza el ciclo, aparecen más manchas solares y el campo magnético se enreda más. En la cúspide del ciclo solar, el campo magnético del Sol se invierte. El polo norte se cambia al sur y viceversa. El ciclo después se desacelera y se prepara para iniciar un nuevo ciclo. Los científicos eventualmente pueden ver el resultado de este cambio en las manchas solares usando satélites. Ok, esta parte fue bastante interesante y yo rescato que nos hablan que en el principio del ciclo las manchas aparecen en latitudes medias, como si dividiéramos el Sol en 2 pedazos, en el pedazo de arriba como a la mitad y en el pedazo de abajo como a la mitad. Algo interesante también para yo observar en los próximos videos que saquemos de los reportes del Sol. Después nos dicen que ya hacia el pico solar, que es la mitad de esos 11 años, ya se ven más cerca del ecuador, como que se van moviendo más hacia la mitad del Sol o el centro en este caso. Después también nos hablaron de un retorcimiento del campo magnético como expresando duda. Decían que el campo del Sol se vuelve extremadamente complejo. ¿De veras? O sea, hasta ustedes tampoco saben. Y nos dan una razón muy interesante. Dicen que la razón es porque es de plasma que produce corrientes eléctricas. ¿De veras? Qué interesante. Cuando se nos ha dicho que hay combustión en el cielo o en el espacio, que es una aspiradora, pero en este momento nos están diciendo que es de plasma con corrientes eléctricas, algo de lo que hemos estado hablando en el canal, un Sol plasmático eléctrico. Después por acá también decían que a medida que el Sol rota,
ojo a esta parte. No creo que sea así, sino como lo explicamos de hecho en los experimentos de David Lapointe, que estamos hablando de figuras geométricas donde el electromagnetismo está en movimiento. La misma NASA nos está diciendo plasma y electricidad, entonces podríamos asumir que lo que los experimentos de David Lapointe muestran es algo como a manera grande allá arriba, pero creo que si el decirnos que es plasma y hay electricidad ya nos está diciendo mucho NASA, así como entre líneas, para poder hacer nuestra interpretación. Haremos una actualización a esta parte hoy, en el año 2023. Este video lo publicamos en 2021 y queríamos pues agregar a esto que dijimos y compartimos hace 2 años. Este científico David Lapointe propuso algo muy interesante, que fue que los cuerpos celestes, esa programación que nos han puesto de que son físicos, materiales, podrían ser una manifestación energética tipo magnetismo plasma eléctrico arriba. Entonces podemos producir las formas de los supuestos planetas en laboratorio con una cámara plasma, como lo pone en sus experimentos. De hecho, dejaremos el link para aquellos que quieran verlo. Y también demuestra que todas las formas geométricas se pueden reproducir en laboratorio. Entonces, como que propone esta idea de que manifestaciones energéticas plasmáticas podrían ser lo que está allá arriba, y quizá el movimiento que hacen es un movimiento que se podría percibir esférico, pero no porque son sólidos, sino porque quizá podrían ser una manifestación energética. Igual, es una propuesta. De todo lo que hemos escuchado, nos resuena por el hecho de que él pueda en laboratorio producir figuras similares para tomar en cuenta. Después dice algo muy interesante. Dicen que las manchas solares son mayores a como va creciendo el ciclo, al tamaño obviamente del planeta Tierra. Nos están metiendo aquí un poco del heliocentrismo y que estamos lidiando con esta idea de que el Sol es un objeto más grande, lo cual sabemos que es un objeto que se ve muy cerca, debería ser más pequeño que todo este plano que hasta pareciera que es infinito. Había una parte en el video donde decía que el campo magnético se enreda más por lo complicado que es. Pareciera que ellos también están tratando de aprender y no nos quieren decirlo exactamente para no quedar mal, porque siempre quieren ser los sabelotodos. Lo que sí se me hizo interesante en esta última parte dice que el polo se invierte cuando estamos hablando del pico solar. Vamos a ver más adelante cómo nos explican lo de las manchas, las que son cargas negativas y cargas positivas, de hecho en el siguiente segmento, y después comentaremos. Esta imagen en blanco y negro del Sol demuestra el campo magnético en la superficie. La mayoría de las manchas solares aparecen en pares, tal como un imán, un lado es positivo y el otro es negativo. Después de formarse, gradualmente desaparecen, dejando atrás los restos de campos magnéticos que se mueven hacia los polos del Sol. Eventualmente, cada polo acumula tantos campos magnéticos que fuerzan a que se volteen los polos del Sol durante el apogeo del ciclo. Luego, nuevos grupos de manchas solares aparecen con las polaridades en dirección opuesta. Los científicos buscan una serie consistente de estas nuevas manchas solares para poder declarar el próximo ciclo solar. Pero esa transición entre ciclos puede ser lenta y desordenada. A menudo los ciclos se sobreponen, creando en el Sol puntitos de manchas solares viejas y nuevas al mismo tiempo. Los científicos únicamente pueden determinar si estamos en un ciclo nuevo cuando el número de manchas nuevas es mayor al de manchas viejas, lo cual puede tardar de 6 meses a 1 año después de que el ciclo nuevo haya iniciado. Mientras estas manchas proveen un rastreo visible, en los últimos años científicos han descubierto otra señal que es difícil observar desde la Tierra. Ok, esta sección fue un poco corta, pero rescato que nos hablan de que lo de la mancha oscura versus la mancha roja, positivo y negativo. Me parece que es una buena hipótesis para corroborar en nuestras observaciones futuras. Dice que después del pico solar se invierten en el orden, una es primero que la otra o viceversa. Dice que, bueno, en este caso, para nuestro actual ciclo solar, de ahí que el año 2024 y 2025, que es cuando veremos esos cambios en polaridad, interesante también para nuestra observación. Después, no sé si ustedes lograron escuchar cuando ellos dicen que los polos acumulan campos magnéticos. ¿Será que estamos hablando de una estructura fractal quizá? Eso se me hizo interesante, lo cual pues no lo entiendo cómo lo explican. Será bueno pues hacer más investigación al respecto. Y algo interesante, que cuando un ciclo termina y se calma el Sol, por decirlo de alguna manera, y empieza otro, ellos dicen que los ciclos se pueden sobreponer o se sobreponen y que manchas viejas se mezclan con las nuevas, de ahí que de 6 meses a 1 año es bueno esperar para corroborar cuáles son nuevas y cuáles ya no están, que eran del pasado.
Así que seguimos con la siguiente parte y comentaremos. La fuerza de los polos del Sol durante el mínimo solar puede predecir qué tan activo será el próximo ciclo. Después de invertirse los polos, los científicos observan el ciclo de cerca en los años siguientes. Si los campos magnéticos acumulados en los polos se fortalecen durante este tiempo, es posible que el próximo ciclo solar será uno muy activo. Si la acumulación es débil, el próximo ciclo solar no será tan activo. Mientras usamos estos indicadores para rastrear al Sol, las predicciones siguen siendo difíciles. Después de todo, solo tenemos observaciones detalladas de satélite de los últimos 4 ciclos, y los científicos siguen aprendiendo más sobre las causas del ciclo del Sol. Así que, hasta que no tengamos esas piezas que faltan, el Sol, aun con su reloj de 11 años, nos seguirá sorprendiendo. De las cosas interesantes que menciona esta última parte es una que habla que la fuerza de los polos durante el mínimo solar y que las miden, pero no nos dicen cómo las miden, cómo miden la fuerza de un polo solar, ¿verdad? O sea, dejan eso muy ambiguo, sin detalle. Igual lo pongo a pregunta, la verdad no entendí lo que quisieron decir con eso, pero dicen que lo miden a principio, quizás porque no hay actividad y sea más fácil quizá, bueno, no sé. Después nos dicen que después del pico y la supuesta inversión de polos, los científicos ahí sí observan el ciclo de muy cerca, lo cual estará muy interesante que después del 2024-2025 podamos ver cambios en esas observaciones solares, lo cual está interesante como para un plan de observación a futuro. Y no dicen cómo van a hacer esta supuestamente intensa observación después del pico solar, pero también nos dijeron al principio algo muy interesante, que en ese pico solar, al fijarse en los polos del Sol, no dicen cómo lo miden, pero que dependiendo la intensidad de esa actividad en los polos, así será el siguiente ciclo solar. Pareciera que el pico solar define o ayuda bastante en la observación y en la predicción de lo que se viene a futuro, algo de tomar en cuenta. Esta es otra actualización de lo que hicimos hace 2 años, donde los científicos de NASA hablan de que los puntos claves del ciclo solar son el mínimo al inicio y el máximo a la mitad, que al inicio en el mínimo ven los supuestos polos del Sol y hacen un estimado, luego en el máximo, cuando hay esta inversión supuesta de polos, pueden tener una estimación o una predicción mejor para el próximo ciclo solar y hacen esos análisis. El video no nos da muchos detalles, un poco ambiguo, pero se espera que después de que suceda el máximo solar y que ocurra esta inversión supuesta de polos, tendrán una predicción mejor, lo cual lo estaremos esperando para entonces analizarlo en el momento que venga y que ya sepamos que estamos en el mero máximo solar y empecemos a ver ese fenómeno, si es que es así, con obviamente escrutinio y análisis. Pero también dijeron en el video esta frase: las predicciones siguen siendo difíciles. O sea, al parecer ellos tampoco saben mucho y están esperando a un pico solar para dar más predicciones. Y también dijeron que pues solamente hay observaciones detalladas de los últimos 4 ciclos, o sea, antes de eso no hacían tanta observación. Dicen un satélite, pero probablemente deben ser telescopios muy potentes que tienen para observarlo a mayor detalle. Y al final dice que los científicos siguen aprendiendo. Igual, después de ver todo este video, me queda muy claro que al parecer ellos tampoco tienen una idea clara. Están en la búsqueda y en la investigación del mismo Sol, lo cual siempre me dice que todo lo que está pasando acá abajo, con lo que pasó este año, con otros problemas, al final de cuentas pareciera que son distracciones para que nuestros amigos de NASA hagan sus propias investigaciones y otros departamentos de la pseudociencia hagan sus investigaciones también, porque al parecer ellos no lo tienen claro. Pero bueno, por acá sería entonces todo. Cualquier comentario, de verdad, compártanlo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.